Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy les vamos a presentar la práctica número 2 titulada Ley de Ohm. Nuestro equipo está conformado por su servidor Aldo Espinosa y por Aníbal Ramírez. Bueno, el objetivo de esta práctica es llegar a las soluciones de los circuitos eléctricos mediante la aplicación de Ley de Ohm con el método analítico. Posteriormente, después de hacer los cálculos, se procederá a hacerlo de manera práctica. Bueno, para las consideraciones teóricas hay algunos conceptos clave que hay que dejar bien en claro antes de empezar. Bueno, una de estas es una magnitud física. Esta es una propiedad o cualidad medible en un determinado sistema físico, es decir, al que se le pueden asignar distintos valores mediante una medición. Una de estas es la corriente o la intensidad de corriente. Esta es conocida como el flujo de cargas neto a través de una superficie. Es decir, es el movimiento de cargas, que son generalmente electrones, en un circuito eléctrico, y su unidad de medida es el ampere. Otra de estas es la tensión. La tensión es la diferencia de potencial que puede generar una pila o un generador, y este es el que impulsa el movimiento de los electrones por el circuito, y esta magnitud se mide en volts. Otra es la resistencia, que es la oposición de un componente al flujo de la corriente. Y por último está la potencia. Esta es la capacidad que tiene determinado circuito eléctrico para desarrollar un trabajo eléctrico en una unidad de tiempo. Su unidad está dada en watt, que se define 1 joule sobre segundo. En el análisis de un circuito este puede determinar o comprender la cantidad de energía que almacena o libera un componente. Bueno, y ahora les hablaré un poco sobre lo que es la ley de Ohm. Esta establece que la intensidad de corriente entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Y así es como está definida la principal ecuación matemática de la ley de Ohm, que es I entre... Y una forma de interpretar esto es cuando la resistencia aumenta en un circuito eléctrico, disminuye la corriente. Y también cuando la intensidad de corriente es muy baja, quiere decir que la tensión puede ser alta. Y bueno, como complemento a las consideraciones teóricas, les voy a hablar del multímetro de gancho. Ese multímetro de gancho suele ser utilizado normalmente igual para medir magnitudes eléctricas como lo son la tensión, la corriente o la resistencia, como en un multímetro normal. La diferencia de este es el gancho. El gancho normalmente se usa para medir intensidad de corriente. Por eso también comúnmente no se le llama multímetro de gancho, sino muchos le llaman amperímetro de gancho. La diferencia a un multímetro común es la facilidad para medir la corriente en un circuito eléctrico, ya que en este no hay que interrumpir el circuito. Y se pueden medir los dos tipos de corrientes como lo son corriente directa y corriente alterna. Y también de estos multímetros hay dos tipos como son el analógico y el digital. Y referido a esto de que se puede medir sin abrir o interrumpir el circuito, es debido a que hay que recordar que para un circuito eléctrico medir corriente, esta debe de ser en serie. Y esto significa que hay que abrir el circuito para poder medir la corriente. Y la diferencia del multímetro de gancho o amperímetro de gancho es que solo hay que colocar el gancho, disminuyendo grandes riesgos. Y por último hablaré de sus usos. Este es muy común usarlo en las instalaciones eléctricas, ya que te puede indicar el consumo de corriente de un circuito eléctrico. Y esto es muy útil para todos los técnicos que se dedican a esto. Material y equipo. El material que se ocupará en la práctica número 2 es un multímetro digital,
Después se utilizará un protoboard. Después este material, las cuales se utilizarán de 22, 27, 33, 47 y 150 ohms. Después se utilizarán cables de conexión para proto. Una fuente de 0 a 12 volts. Unas pinzas. Y por último se utilizará cables caimanes o caimanes para conexión. Procedimiento. Con los materiales anteriormente mencionados se harán estos dos sistemas. En el primero analizaremos de manera analítica su intensidad, su tensión y su potencia. Después, con el uso del multímetro, analizaremos igualmente su intensidad y su tensión para comprobar qué tan exacta es la ley de Ohm. En el segundo, igual, de manera analítica, veremos cuál es su intensidad, su tensión 1, su tensión 2, su tensión 3 y su tensión 4. Igualmente se utilizará el uso del multímetro para ver qué tan exacta es la ley de Ohm. Podemos decir que en esta práctica se puede decir como igual como en la primera, el uso del usar bien el multímetro, checar nuestras fuentes que estén bien, y también nos ayudó a qué tan preciso es el método analítico. Y bueno, ahora les hablaré de los resultados y su interpretación. En el primero, como podemos observar, solo tenemos una fuente y una resistencia. La fuente es de 10 volts y la resistencia es de 250 ohms. Y como lo visto en clase, solo tuvimos que aplicar la ley de Ohm y con esto obtuvimos la intensidad total en el circuito. Y también después, solo para verificar, revisamos qué tensión teníamos en el circuito. Y como sabemos en la ley de Ohm, si la tensión es alta, la corriente va a ser baja. Y así es como nos dio. La tensión nos dio a 9.9 volts y la corriente a 0.06 amperes. Como pueden darse cuenta, es muy baja. Y en la parte experimental nos dieron resultados muy parecidos, pero no siempre van a ser exactos, ya que puede haber un error en los instrumentos de medición o en la fuente. Pero como es bueno, para el segundo circuito hicimos un procedimiento muy parecido, aplicando la ley de Ohm. Como podemos observar, en este circuito tenemos una fuente y tres resistencias en serie. Y como sabemos mediante los conocimientos de un circuito en serie, sabemos que la intensidad total es la intensidad que habrá en cada uno de los componentes del circuito. Y el voltaje, este es un error muy pequeño, y la tensión total será la suma de
la tensión en cada uno de los componentes, es decir, cada componente tendrá una tensión distinta, y al final cada una se sumará para tener una tensión muy parecida a la tensión total. En conclusión, esta práctica nos sirvió mucho para verificar lo visto en clase de la ley de Ohm y comprobamos experimentalmente cómo se puede comportar un circuito. En conclusión, vimos cómo funciona la ley de Ohm, ya que en esta práctica al final comparamos las mediciones analíticas y experimentales y vimos qué tan precisa es la ley de Ohm. Difiere de 4 decimales hasta de una unidad, pero en general la ley de Ohm nos ayuda mucho cuando no tiene aparatos de medición.